la inmunidad celular y el linfocito B la inmunidad humoral. Entonces vamos a empezar por la inmunidad celular, ¿ya? Mediada por linfocitos T, ¿ya? Bueno, los linfocitos T vírgenes, es decir, aquellos que todavía no hacen contacto con ningún antígeno, salen del timo, ¿no? Salen del timo donde se produce, por eso se llaman linfocitos T, y se encuentran en la sangre, también en la linfa y llegan a los ganglios linfáticos. Van a expresar solamente un correceptor que es el CD4 o el CD8. Si expresa el CD4 se llamarán linfocitos T helper y si expresa el CD8 se llamará linfocito T citotóxico. ¿Ya? Entonces llegan hasta el ganglio linfático en busca de un antígeno, ¿no? Un antígeno al cual puedan unirse. Este antígeno, una vez hallado, ¿no? De característica específica, se une al TCR, es decir, al receptor del linfocito T, ¿no? Y se sucede luego de esto una serie de señales que van a derivar en la activación, ¿no? Esta unión del antígeno con el TCR va a generar la activación del linfocito. Y luego, el linfocito, una vez activado, va a empezar la llamada expansión clonal. Y a partir de esta expansión clonal, cada clon se va a diferenciar, ¿no? A una célula T efectora o a una célula de memoria, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, la, el, este gráfico también sacado de Lavas. Tenemos el reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos T, que podría ser el CD4 o el CD8, cualquiera de los dos, ¿no? Eh, pero, como ya dijimos en la clase anterior, los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, van a requerir que el antígeno se les sea presentado, procesado y presentado, ¿no? No es el antígeno natural, sino ya es un antígeno procesado que va a ser presentado, valga la redundancia, por la célula presentadora de antígenos, ¿no? Presentadora de antígenos, los cuales pueden tener en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2. Si es el CD8 será CD molécula de clase 1 y si es un CD4 será moléculas de clase 2. ¿De acuerdo? Ya, si presentan al CD8, puede ser cualquier célula nucleada del organismo, y si presentan al CD4, serán las células presentadoras de antígenos profesionales, ¿no? Profesionales. Una vez que se le presente el antígeno al linfocito T respectivo, estos se van a activar. Se van a activar, ¿no? Liberando citoquinas. Por ejemplo, la interleuquina 2, ¿no? Y esta interleuquina 2 va a promover la expansión clonal, ¿no? Esta expansión clonal luego va a diferenciar a dos clones, ¿no? Dos clones de células que podrían ser células efectoras, ya sea CD4 o células memoria. Igual ocurre con los CD8. La expansión clonal puede diferenciarse a clonas de células CD8 efectoras o de células CD8 memoria. Esto ocurre, esta diferenciación en células efectoras o células de memoria, ocurre ya en los tejidos periféricos y los pasos previos ocurren en los órganos linfoides. La célula efectora, CD4, se encarga de activar macrófagos, activar linfocitos B u otras células. Mientras que la célula efectora CD8 se encarga de destruir células blanco infectadas, ¿no? Infectadas por organismos intracelulares. O también se encargan de activar macrófagos. ¿Ya? Muy bien, entonces primeramente vamos a, vamos a ver cómo, vamos a hablar de los linfocitos CD4, ¿no? CD4 o linfocitos T helper. Vamos a ver primeramente cómo se activa, ¿ya? Porque ya la presentación
de antígeno ya lo hemos visto en la clase de ayer, ¿no? La presentación, no se olviden, a los CD4, ¿no? Es a través de las moléculas de clase 2, ¿no? Entonces, para activar a los linfocitos CD4 necesitan dos señales, la señal 1 y la señal 2. La señal 1 tiene a su vez dos componentes o dos partes. Primero es el reconocimiento antigénico. ¿Qué significa eso? El reconocimiento antigénico es la unión del TCR, del receptor de célula T, con su antígeno específico, ¿ya? Pero previamente procesado y presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿no? Y luego, y luego hay un entrecruzamiento de la molécula correceptora de este linfocito que es el CD4 con regiones no polimórficas de esta misma molécula de clase 2. ¿Qué significa regiones no polimórficas? Regiones constantes. Regiones constantes. Así, en una molécula de clase 1, de clase 2, vamos a encontrar regiones polimórficas y regiones no polimórficas. Las regiones polimórficas es justamente lo que comentábamos ayer, que va a diferenciar una persona de otra, porque estas regiones polimórficas son cambiantes dependiendo del individuo, de la persona. Pero también dentro de la misma molécula hay regiones no polimórficas, es decir, regiones constantes o regiones que no varían de individuo a individuo. Justamente a estas regiones no polimórficas es donde se une la molécula CD4 como parte de esta señal 1. Ya tiene dos partes la señal 1. La unión en sí del TCR con el antígeno procesado y presentado y el entrecruzamiento de la molécula CD4, que es un correceptor de este linfocito, con las regiones no polimórficas del complejo mayor de clase 2, ¿no? Esa es la señal 1. Y la señal 2 es una coestimulación. Es una coestimulación. También es una señal dada por las células, en este caso células dendríticas. La coestimulación es una señal dada por las células dendríticas. Hay un entrecruzamiento del correceptor CD28 con las moléculas B7, que eso lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Acá tenemos, miren, la célula T, CD4, aquí tenemos la célula dendrítica, que por ser una célula presentadora de antígenos profesionales, contiene o presenta en su superficie una molécula de complejo mayor de clase 2, que evidencia que un péptido antigénico ya previamente procesado y presentado, ¿no? ¿A quién lo presenta? El TCR. Este es el TCR, ¿no? Que tiene como correceptor al CD4. Este es el CD4, el cual se va a unir a manera de gatillo, fíjense ustedes, con regiones no polimórficas de la molécula de clase 2, y todo esto constituye la señal 1, tanto el reconocimiento antigénico, la unión con el TCR, como la coestimulación por parte del CD4. Esa es la señal 1. Y la señal 2, acá, la señal 2 viene a ser la unión del CD28, que es un CD, es una molécula de la superficie de la célula T, con el B7, que es una molécula también de superficie de la célula dendrítica. Esta unión, la señal 2, complementa la activación del linfocito T. O sea, se tienen que dar las dos señales necesariamente para que se active por completo el linfocito T. ¿Ya? Acá tenemos, miren, cómo este, el TCR se une con el antígeno presentado por una molécula de clase 2 en la superficie, en este caso, de la célula dendrítica. ¿No? Acá, bueno, acá faltaría el CD4, que se une con regiones no polimórficas, pero acá lo vemos, miren, ahí está el CD4 unido, ya unido a regiones no polimórficas de la molécula de clase 2, ¿ok? Y la señal 2, que sería la unión del, del CD28 con el B7 de la célula dendrítica. ¿Ya? Luego de la activación viene la expansión clonal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que se activan
los linfocitos T comienzan a segregar interleuquina 2 en gran cantidad, ¿no? Y expresan pues mayor cantidad de receptores para interleuquina 2. Y eso hace que haya una inducción a la expansión clonal de estos linfocitos. ¿Ven? Cómo acá miren cómo se realiza esta expansión clonal en cantidad, en número de linfocitos. Después de la infección, fíjense cómo el número de linfocitos, tanto CD4 como CD8, ¿no? Aumenta grandemente, ¿no? Frente a estos antígenos microbianos, ¿no? Y luego se mantiene, ¿no? Hay un pico inicial y luego se mantiene una cierta cantidad de células, más o menos después de los 14 días de realizar la infección, que ya son células de memoria. Tanto hay células de memoria CD4 y células de memoria CD8. Luego viene la diferenciación. A medida que se va produciendo esta expansión clonal, los linfocitos CD4 o helper se van a diferenciar a un perfil funcional. Hay diferentes perfiles funcionales. Tenemos el perfil TH1, TH2 o TH17. Eso depende de las citoquinas que estén presentes en el medio y que estén, pues, estimulando al linfocito T helper. Van a provocar que se diferencie a un perfil definido, ¿no? ¿Quién provoca o quién produce, quién segrega esta citoquina? Las células dendríticas. Y ese fenómeno se conoce como plasticidad, ¿ya? Plasticidad. Mediante la cual puede cambiar el perfil secretorio de las citoquinas que elabora en base a los antígenos captados en la periferia. Y de esa manera induce una respuesta adaptativa adecuada. Entonces quiere decir que la célula dendrítica, ¿no? Va a modificar las citoquinas que segrega para que el perfil funcional que se va a generar de los linfocitos pueda ser uno u otro, ¿no? Puede ser de un perfil funcional TH1, TH2 o TH17, dependiendo del antígeno, dependiendo del microbio, del patógeno que va a ingresar. ¿Ya? De esa manera se logra una respuesta adaptativa más adecuada. Por ejemplo, acá tenemos, miren, tenemos la presentación del antígeno al CD4 con las señales 1 y 2. Luego viene la expansión clonal y después de la expansión clonal viene la diferenciación, ¿no? La diferenciación que puede ser hacia un grupo funcional TH1 por la acción, si es que sobre esta clona, por ejemplo, actúa la interleuquina 12 o el interferón gamma, hace que un grupo de linfocitos migre y se convierta en un perfil funcional TH1, ¿no? En este caso, cuando se transforma en un perfil TH1, cuando se requiere una inmunidad frente a microorganismos intracelulares, virus, por ejemplo, o en los casos de respuestas autoinmunitarias. El perfil funcional de los linfocitos es TH1. Si, si la célula dendrítica, por ejemplo, segrega más bien interleuquina 1, interleuquina 6 o 21 o 23, más bien los linfocitos se diferencian hacia un perfil funcional TH17. Este perfil básicamente a, nos va a proporcionar inmunidad frente a bacterias y hongos y también en fenómenos autoinmunitarios, ¿no? La célula efectora acá es el neutrófilo. Si actúa la interleuquina 4, ¿no? El linfocito se transforma en un perfil funcional TH2, que básicamente se genera como respuesta de inmunidad frente a helmintos, frente a parásitos, ¿no? Y provoca reacciones alérgicas, ¿no? Acá interviene el eosinófilo, el basófilo, el mastocito, la inmunoglobulina E. ¿Ya? Otros perfiles también que ya vamos a estudiar son el T helper funcional,
¿no? Que se forma por el estímulo de la interleuquina 21, ¿no? Y este T-helper funcional va a promover la colaboración TB. La colaboración TB, que es una colaboración que ya vamos a ver luego, ¿ok? Y los T reguladores que también ya luego vamos a estudiar qué función van a tener. Entonces, lo que les estaba contando es aquí, el perfil funcional TH1 se diferencia en presencia de interleuquina 12, ¿no? Acá está, ¿ve? Principalmente interleuquina 12, ¿no? También 18, 23 o 27. Y su función es segregar gran cantidad de interferón gamma y de colaborar con macrófagos, linfocitos NK, para el desarrollo de qué? De una respuesta inflamatoria y sobre todo contra antígenos intracelulares que entran por la periferia, ¿no? Además también colabora con las células dendríticas para que éstas puedan activar a los linfocitos CD8, ¿no? Acá, para activar a los linfocitos T CD8, o sea, citotóxicos. Entonces acá tenemos, vean, la plasticidad que hablamos de la célula dendrítica, por la cual pues permite que libere diferentes citoquinas y estas citoquinas hacen que los linfocitos se puedan migrar hacia diferentes perfiles funcionales, que puede ser el TH1, cuando es interleuquina 2, interferón gamma, el TH2, interleuquina 4, 5, y linfocito con perfil funcional TH17. ¿No? Fíjate que el perfil TH1 básicamente es contra microbios intracelulares, el TH2 contra parásitos de tipo el Mintos y el TH17 contra bacterias extracelulares y hongos, básicamente. Luego tenemos, perdón, no sé qué pasó, perdón, ya. Luego tenemos el perfil TH2, ¿no? En presencia de interleuquina 4, interleuquina 3. Para que se genere el perfil TH2 tiene que haber ausencia de la interleuquina 12 y de la interferón gamma que participan en promoviendo la formación del perfil TH1, ¿no? Segrega gran cantidad de citoquinas, la más importante es la interleuquina 4. Y más que todo este perfil funcional TH2 interviene en respuestas contra antígenos extracelulares y contra el mintos, colaborando con eosinófilos y mastocitos. Además, también induce una respuesta de tipo IgE en los procesos alérgicos, ¿no? Pero la IgE va a ser producida por linfocitos B, ya que los linfocitos T no producen ningún tipo de inmunoglobulina. Esto es por parte de linfocitos B. Y potencian la expresión clonal de estos, ¿no? De linfocitos B. Acá tenemos nuevamente B, el perfil TH1, que básicamente cumple varias funciones, como es activar macrófagos, promueve la citotoxicidad, estimulando a los CD8, ¿no? Y a los natural killer. Activa neutrófilos, fija complemento, ¿no? Y fija complemento y también anticuerpos, ¿no? Y tiene función opsonizante, ¿no? Básicamente se activa con patógenos de tipo intracelular, ¿no? Intracelular. Y el más importante mediador de esa diferenciación es la interleuquina 12, ¿no? En caso del perfil TH2, es más que todo para patógenos extracelulares y la citoquina más importante que promueve esta diferenciación es la interleuquina 4, ¿no? Para patógenos extracelulares, el linfocito B, por ejemplo, es estimulado por
por este perfil funcional TH2, segrega anticuerpos, ¿no? En el caso de reacciones alérgicas, es de tipo IgE, la producción de anticuerpos, que promueven la degranulación de los mastocitos y la liberación de histamina y otros mediadores. En el caso del Mintos también, ¿no? Provoca la atracción y activación de eosinófilos, ¿no? Inhibe la diferenciación TH1 y también provoca la inhibición de macrófagos. El perfil TH17 se diferencia ante la presencia de interleuquina 6 y el factor de crecimiento tumoral de tipo beta. ¿Ya? Bueno, básicamente este perfil juega un papel importante en la mediación defensiva del huésped y tiene una función especializada en la limpieza de patógenos. Acá hay un resumen, ¿no? Acá hay un resumen de los 3 perfiles funcionales más importantes, ¿no? De lo que estábamos señalando, ¿no? ¿Ok? Bueno, y la función final de los linfocitos TCD4, ¿cuál va a ser? Una vez que ya se activaron, ya se diferenciaron en un perfil funcional adecuado, ¿no? Este, donde deberán, donde se van a dirigir al sitio donde se encuentran las bacterias. El linfocito TCD4 sale del ganglio linfático, por ejemplo, y se va a dirigir a los tejidos periféricos donde va a tener que reconocer el antígeno, el cual fue presentado por la célula dendrítica. Va a tener que ir en su búsqueda y encontrarlo. Entonces ahí nuevamente va a recibir la señal 1, porque nuevamente se va a encontrar con el antígeno y lo va a reconocer. ¿Ya? Pero en este caso ya no va a ser necesaria la señal 2, que era la unión del CD28 con el B7. Ya no se va a necesitar. ¿De acuerdo? Para esta reactivación, entonces solamente se requiere la señal 1, no la 2. ¿Ya? Y para lograr esta reactivación, entonces ya no se requerirá la célula dendrítica, porque acuérdense que la señal 2 se producía porque se unía el CD28 del linfocito T con el B7 de la célula dendrítica. Si ya no se requiere esa señal, entonces, ¿qué quiere decir? Que también podrán activar en los tejidos periféricos al linfocito T, CD4, también lo podrá activar otras células presentadoras de antígenos profesionales que también tengan el complejo mayor de clase 2, como es el linfocito B o como son los macrófagos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luego tenemos los T-helper foliculares. Los T-helper foliculares son los que realmente estimulan, su función es estimular la expansión clonal de los linfocitos B, ¿no? Y estos linfocitos B, a nivel de los ganglios linfáticos, cuando ya se activan, cuando empiezan su expansión clonal, van a migrar de un folículo primario del ganglio linfático hacia un folículo secundario. ¿Ya? Entonces, cuando se activan, migran hacia el interior de los folículos e inducen la transformación del folículo primario, en folículo secundario. Ahí almacenan los antígenos para que sean reconocidos por los linfocitos B y secretan interleuquina 4, indispensable para la maduración, ¿no? De la afinidad y el cambio de isotipo que se tiene que dar. Eh, Estas células, los linfocitos T helper foliculares, parecen pertenecer a una estirpe diferente a los linfocitos T helper 1, helper 2. Es decir, que no solo representan un perfil funcional diferente, ¿no? Se diferencian a partir de citoquinas que producen los linfocitos B activados, en especial interleuquina 21, y a partir de la ausencia del factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces,
Eso ocurre, jóvenes, esto ocurre en el ganglio linfático. En el ganglio linfático entonces va a haber una colaboración acá entre el linfocito T, ¿no? Folicular y que va a activar a los linfocitos B, que se encuentran también en el ganglio linfático, a nivel de los folículos primarios. Y cuando ya los linfocitos B se encuentren activados y en plena expansión clonal, el folículo primario del ganglio linfático se transforma en folículo secundario. Muy bien, ahora vamos a estudiar un poco cómo es la activación del linfocito T CD8. Vamos bien hasta acá, ¿no? Kevin, ¿estamos? Dame un comprendido, por favor. ¿Todo bien? ¿Escucha bien? ¿No? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá? Vamos avanzando, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Entonces, hemos visto cómo es la activación, cómo se produce la activación, diferenciación, ¿no? Y expansión clonal de los linfocitos T CD4. Vamos a ver ahora, a continuación, cómo se produce la activación, la expansión clonal y la diferenciación de los linfocitos CD8, ¿ya? Citotóxicos. A ver, ya. Entonces, tenemos primero cómo se activa, ¿no? Cómo se activan los linfocitos TCD8. Ya dijimos, acuérdense ustedes que los linfocitos CD8 pueden ser, pues, se les presenta el antígeno con moléculas de clase 1, las cuales se encuentran en prácticamente todas las células del organismo, ¿no? Entonces, igual que en el caso de los CD4, también los CD8 requieren dos señales. Es algo más o menos parecido. En la señal 1 también tiene dos componentes, igual como en el caso del CD4. Hay un reconocimiento antigénico por parte del TCR, en este caso con el antígeno específico presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿no? Y el entrecruzamiento de la molécula ya no será el CD4, sino la molécula CD8, igual con regiones no polimórficas, en este caso de la molécula de clase 1. En este caso es bastante similar al CD4. Y la coestimulación también bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. La coestimulación también se da por una señal de las células dendríticas, donde hay entrecruzamiento del receptor CD28 del linfocito T con la molécula B7 de la célula dendrítica, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, cómo, bueno, acá está un poco pequeño, pero bueno, veamos cómo se produce la señal 1 y la señal 2. La señal 1 es la unión del TCR, en este caso con el antígeno presentado y procesado por una molécula de clase 1, ¿no? Y el correceptor, en este caso, es CD8. CD8 que se une a regiones no polimórficas de esta molécula de clase 1, ¿no? Y la señal 2 viene a ser la unión del CD28 con el B7. No sé si se alcanza a ver la figura. Kevin, dame un comprendido. ¿Se llega a ver la figura o es muy pequeña? Bueno, es bastante similar entonces al caso del CD4, esta señal 2, ¿no? ¿Ok? Pero si es B7, tiene que ser célula dendrítica. Una célula dendrítica que ya tiene en su interior al antígeno procesado. ¿Ya? ¿Ok? Una vez que se han activado las CD8, producen interleuquina 2 y así dirigen hacia ellas mismas, es una autoestimulación, dirigen su propia proliferación y su propia diferenciación. Bastante parecido también al CD4, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? CD8
por la interleuquina 2 también, ¿no? Se autoestimula. Hay una expansión clonal y luego la diferenciación hacia las células CD8 efectoras o a las células CD8 de memoria. ¿Ya? ¿Ok? Y una vez ya activado, los linfocitos citotóxicos, CD8, igual que el CD4, también se van a los tejidos periféricos, donde nuevamente van a tener que recibir la señal 1 de activación, porque tiene que encontrar al antígeno, ¿no? Al antígeno en su forma natural. Lo tienen que encontrar y reactivarse. Y también muy similar al linfocito CD4, en este caso no necesitan señal 2 para lograr esta reactivación, ¿ya? Y en este caso, ¿quién va a activar al linfocito T citotóxico? Ya no va a ser solamente una célula presentadora de antígeno profesional, sino cualquier célula, ¿no? Cualquier célula del tejido periférico puede activarlos. ¿Por qué? Porque todas las células nucleadas del organismo tienen moléculas de clase 1, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, una vez que ya se localiza en el foco infeccioso, el linfocito T citotóxico cumple funciones importantísimas, sobre todo en la defensa contra antígenos intracelulares, sobre todo intracelulares, más que todo, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, contra células infectadas por virus, ¿no? ¿Ok? Y células tumorales, tumorales. Los mecanismos citotóxicos que están mediados por estos linfocitos van a activar la apoptosis de la célula blanca. O sea que no lo va a destruir, no lo va a fagocitar a la bacteria, a la célula infectada por virus. No, va a activar su apoptosis. En ese sentido, esta inducción de la apoptosis lo realiza mediante dos mecanismos, un mecanismo secretor y un mecanismo no secretor. En el mecanismo secretor intervienen moléculas como las granzimas y las perforinas. Y el mecanismo no secretor involucra expresión del FAS y del FAS ligando. Aquí lo vamos a explicar mejor en una figura. En una figura. Entonces acá tenemos, miren, el linfocito T citotóxico, el CD8, ¿de acuerdo? Que ya ha, ha reconocido al antígeno presentado por el complejo mayor de histocompatible de clase 1 unido a su TCR, ¿no? Y hemos dicho que la célula blanco, la célula diana, en este caso, no, puede ser una célula infectada por virus, ok, va a provocar, no, mecanismos citotóxicos de tipo secretor, porque acá se secretan sustancias como las perforinas, las perforinas, por ejemplo, van a abrir un hoyo, un agujero en la, en la membrana de la célula diana, de la célula blanca. Y las granzimas entran por ahí y van a activar proteasas en el interior celular, ¿no? Y los mecanismos no secretores son la unión del FAS con el FAS ligando, el FAS de la célula diana con el FAS ligando de linfocito T citotóxico, lo cual es coadyuvado por el factor de necrosis tumoral. Y esta unión, no, acá no hay secreción, por eso se llama mecanismo no secretor, porque no hay secreción de sustancias que pasen a la célula. Se van a activar proteasas también, al igual, ¿no? que por el mecanismo secretor. Y todo esto contribuye a la apoptosis, van a ir a destruir, a alterar el ADN nuclear y se produce la apoptosis de la célula diana, ¿no? Luego tenemos otro tipo de linfocitos que son los linfocitos T reguladores. Linfocitos T reguladores son moléculas que también expresan en su superficie moléculas CD4 y que juegan un papel importantísimo en la regulación del sistema inmune. Estos T reguladores tienen la función de regular la activación y función de linfocitos T y linfocitos B. Representan un 10 al 15% de todos los linfocitos T CD4, ¿no? Esta población
presenta la capacidad de inhibir la expansión clonal y la de producir citoquinas por parte de los tres tipos de linfocitos efectores. Fíjense entonces que el linfocito T, el linfocito T regulador, va a inhibir a la expansión clonal por parte del linfocito, por ejemplo, CD4, ¿no? CD8. Lo va a inhibir. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que la expansión clonal tiene que detenerse. La expansión clonal no puede tampoco realizarse de manera ilimitada, indefinida. Va a llegar un momento que tiene que detenerse. ¿Y quién lo detiene? Pues es el linfocito T regulador. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los linfocitos T. Es en cuanto a los linfocitos T, de CD4, CD8, foliculares y reguladores. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a los linfocitos B. Ya. Linfocito B son los responsables de la inmunidad humoral. ¿De acuerdo? Y básicamente reconocemos tres tipos de población de linfocitos B. Perdón, ¿no se ve? No. Ya, ahora sí, ¿no? Listo. Sí, doctor, ahora sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hablar de los linfocitos B, quienes son los mediadores de la inmunidad humoral. Existen tres poblaciones de linfocitos B. El linfocito B2, el linfocito B1 y los linfocitos B, célula B de la zona marginal del vaso. La población B2 es la más abundante. Entonces, cuando decimos linfocitos B, básicamente nos estamos refiriendo a la población B2. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra? En la circulación sanguínea, en los tejidos periféricos. ¿De acuerdo? Y hay que señalar que todas las células B se generan en la médula ósea y terminan de madurar en el vaso. Por eso que se llama B, ¿no? Y poseen el receptor BCR para reconocimiento de antígenos. ¿Ya? ¿Cómo se activan los linfocitos B? Igual también, ¿no? Algo similar, parecido al linfocito T, no exactamente igual ahora, parecido. Necesitan también dos señales. La señal 1 es el reconocimiento antigénico, donde el BCR se va a entrecruzar con su antígeno específico. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que este antígeno, que se une con el BCR, no va a ser presentado por ninguna molécula del complejo mayor, ¿no? Se une simplemente el BCR al antígeno en su forma nativa, tal cual se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y la señal 2 es un reconocimiento ligado. ¿Qué significa reconocimiento ligado? Es una señal que lo dan los linfocitos T helper foliculares, ¿se acuerdan? Los helper foliculares que van a provocar la activación del linfocito B. En esta señal que proporciona el linfocito T helper folicular es lo que se conoce como la colaboración TB. La colaboración TB. Si no se diera esta señal 2, no podría tampoco activarse el linfocito B. ¿Ya? Entonces tenemos que en el ganglio linfático, los linfocitos T básicamente se van a localizar en la zona medular y los linfocitos B en la zona cortical. ¿Ya? Ok. Para que se produzca la colaboración BT o TB, si ustedes gustan, es necesario que el linfocito folicular, T folicular,
encuentre al epítopo que lo activó en primera instancia, presentado en moléculas de clase 2 en la membrana del linfocito B. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el linfocito B, si bien es cierto, se activa con el antígeno natural, ¿no? En el caso del linfocito T helper folicular, este va a encontrar el epítopo. Tiene que encontrar, aunque sea un fragmento del antígeno que en su forma natural está siendo unido al linfocito B. ¿Ya? ¿Ok? Y como ya habíamos señalado, ¿no? Como ya habíamos señalado, ¿no? El, el antígeno que fue presentado, en este caso al linfocito T, CD4, fue a través del complejo mayor de clase 2, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces tiene que encontrar a este antígeno, ¿no? Al mismo antígeno, ¿no? ¿Dónde? En la membrana del linfocito B, ¿no? Ahora que está unido a él en su forma nativa. ¿No? Para que esto suceda, para que el linfocito T helper folicular este, suceda esto, tiene que haber sido previamente activado, ¿no? O sea, el mismo antígeno, tiene que haber activado al linfocito B y al linfocito T a la vez. Al linfocito B, bueno, en su forma natural, y al linfocito T siendo procesado, ¿no? Y presentado por una molécula del complejo mayor, ¿no? ¿Ok? ¿No? Eso se conoce con el nombre de reconocimiento ligado. Reconocimiento ligado. Entonces, repito, el linfocito T helper folicular tiene que reconocer en la membrana, en la superficie del linfocito B, al mismo antígeno que a él lo activó. Claro, no es exactamente al antígeno completo, sino al epítopo que a él lo activó. Ese epítopo él lo tiene que encontrar en el antígeno que ahorita está activando al linfocito B. ¿De acuerdo? Eso se llama reconocimiento ligado. ¿Ya? ¿Ok? Doctor, Sí, ¿preguntas? una pregunta. O sea, el antígeno va a activar al linfocito B y al mismo tiempo activa el linfocito T folicular, pero para que el linfocito T folicular pueda eh, activar la expansión clonal del linfocito B, es Ajá, necesario que vuelva a ser activado por un epítopo, es lo que está diciendo, ¿no? claro, En la claro. superficie, pero como el linfocito T necesita que el antígeno sea procesado, ¿este epítopo también va a ser procesado o en forma nativa, como usted está diciendo? No, el epítopo ya es del antígeno procesado, porque los linfocitos T no reconocen antígenos nativos en su forma natural. Tiene que estar necesariamente procesado. ¿Y cómo sería eso, ya que como está en la membrana del B y el B no los procesa, para que el T lo pueda reconocer, específicamente el CD4, requiere del complejo mayor de compatibilidad 2? ¿Cómo lo encontraría? Claro, ahora lo vamos a explicar. Ok, Una vez que, o sea, lo primerito que tiene que pasar es que el linfocito T reconozca al péptido, al epítopo del antígeno y luego migra hacia la corteza del ganglio linfático y busca entre los linfocitos B, busca cuál tiene el antígeno completo, porque a mí solamente me presentaron un fragmento de ese antígeno, ¿no es cierto? En forma de un epítopo. Entonces yo salgo hacia la corteza o hacia la paracorteza del ganglio y busco al linfocito B que contenga el antígeno completo. ¿Ya? Eso se llama reconocimiento ligando. Reconocimiento ligado. Tengo que reconocer, ¿de acuerdo? El linfocito T helper folicular tiene que reconocer al antígeno completo en la superficie del linfocito B. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? sí, doctor. ¿Ok? Eso se llama reconocimiento ligado. ¿Ya? De repente es un poquito difícil de explicar o de entender, pero bueno, es así como se produce este mecanismo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, más o menos vamos a seguir viendo este aspecto, ¿ya? Para que quede bien claro. Entonces, volviendo a la activación del linfocito B, ya dijimos que el linfocito B requiere dos señales, ¿no? La primera es el reconocimiento antigénico. Miren acá como en el caso del linfocito B,
ya dijimos que su BCR, ¿no? Su BCR se une al antígeno, pero este antígeno no está presentado. No está presentado por ninguna célula presentadora. Es el antígeno completo, natural, ¿de acuerdo? ¿Ya? En su forma nativa. ¿Ya? Y la señal 2, ¿no? La señal 2 que viene a ser acá, ¿no? Acá vemos la segunda señal de activación, que viene a ser uniones, fíjate, de ligados tanto del linfocito T folicular con el linfocito B. O sea, el linfocito T folicular es el que realmente activa el linfocito B. ¿Ya? Finalmente, ¿cuál es la idea? La idea es que al final el linfocito B se transforme, al activarse se transforme en célula plasmática y va a producir anticuerpos específicos contra el epítopo reconocido en la cubierta viral. ¿De acuerdo? Pero este linfocito T helper tiene que haber reconocido previamente también a estos mismos epítopos, ¿no? A estos mismos epítopos que están presentes en el virus, para que pueda activar al linfocito B. ¿De acuerdo? Ahí está. Miren, la señal 2, ¿no? Fíjate, en la señal 2, tanto el linfocito B como el linfocito T helper folicular están reconociendo epítopos del mismo antígeno. ¿Se dan cuenta? Epítopos del mismo antígeno. En caso del linfocito B, está siendo presentado al T helper folicular por las moléculas de clase 2, ¿no es cierto? Molécula de clase 2, por ser una célula presentadora de antígeno profesional. ¿Ya? Entonces, así es como reconoce, mira, de manera conjunta, el linfocito T helper folicular y el linfocito B reconocen el mismo antígeno. Entonces se llama reconocimiento ligado, ¿no? Reconocimiento ligado. Luego que ya se produjo ese reconocimiento ligado, se procede a la expansión clonal de los linfocitos B, ¿no? Comienzan a proliferar, ¿no? Y acá interviene la interleuquina 4, ¿no? Interviene la interleuquina 4, que va a inducir la expansión clonal de estos linfocitos B, ¿no? ¿Quién produce la interleuquina 4? Básicamente los T helper foliculares. Y además también los T helper 2, ¿no? En la paracorteza de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, esta interleuquina 4 promueve la expansión clonal del linfocito B. Y luego de la expansión clonal viene la diferenciación, ¿ya? De la diferenciación, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿se acuerdan de los linfocitos T? ¿No? Podían migrar hacia un perfil funcional TH1, TH2, TH17, etc. En el caso del linfocito B es un poco más simple, ¿no? Un porcentaje de ellos migra hacia la médula del ganglio linfático y se diferencia a plasmocitos, ¿no? Que van a producir IgM. Lo primerito que produce es IgM. Por eso que cuando hay una infección, una primoinfección con una bacteria, un virus que ingresa por primera vez al organismo, la primera inmunoglobulina que se produce es la inmunoglobulina M. La M es la primerita que se produce. ¿De acuerdo? Gracias a esta diferenciación de linfocitos B a nivel de la médula del ganglio linfático, ¿no? Pero tiene que transformarse en plasmocito, para que pueda producir esta inmunoglobulina. Luego, el resto de linfocitos B migra hacia los folículos primarios y se diferencian a centrocitos. Cuando se diferencian a centrocitos, el folículo primario ahora se convierte en folículo secundario a nivel de la corteza del ganglio linfático, ¿no? Acá vamos a tener la presencia de células dendríticas foliculares, linfocitos T foliculares, interleuquina 4 y gran cantidad de antígeno. Realizan dos procesos. Primero, la maduración de la afinidad. ¿Qué significa eso? La maduración de la afinidad es que el linfocito B va a terminar de reconocer por completo al antígeno. ¿Ya? Lo termina de reconocer por completo. Y el cambio de isotipo. ¿Qué significa esto? Que en una primera etapa de la infección,
produce inmunoglobulina M, ¿no? Después de unos 7 días más o menos que entra el virus, la bacteria, se produce inmunoglobulina M. Pero luego ya hay un cambio de isotipo y ya no se va a producir IgM, sino IgG. IgG, ¿de acuerdo? Que ya se va a mantener esa producción por mucho más tiempo posterior, ¿no? Entonces, una vez que ya se detiene la llegada del antígeno, porque el antígeno va a llegar hasta que sea destruido, hasta que sea eliminado. Una vez que ya no hay antígeno, ya desaparece el antígeno, es totalmente eliminado, destruido. Entonces ya estos linfocitos B, ¿no? Van a abandonar el folículo, ¿no? Y se diferencian en plasmocitos, productores de IgG. Ahora, estos plasmocitos pueden ser o bien de vida media corta, vida media larga o ultra larga. Dependerá del tipo de bacteria que ha ingresado, el tipo de patógeno que ha ingresado, ¿no? Pero estos plasmocitos productores de IgG ya no se quedan en el ganglio linfático, se van a la médula ósea, se van a la médula ósea, ¿yo? Y otra opción es que se transformen en linfocitos B de memoria. Si se transforman en linfocitos B de memoria, no van a la médula ósea, sino se encuentran circulando en la sangre periférica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la diferenciación de los linfocitos B? Bueno, el linfocito B puede diferenciarse en dos tipos. Puede diferenciarse en plasmocitos productores de la inmunoglobulina M, en un primer momento a nivel de la médula del ganglio linfático. O pueden transformarse en centrocitos, ¿no? En centrocitos, los cuales van a realizar el proceso de maduración de la afinidad y también el cambio de isotipo, ¿no? En el interior de los folículos secundarios del ganglio linfático. En el cambio de isotipo, entonces ya no van a producir IgM, sino ahora van a producir IgG y se van a la médula ósea. Y se van a la médula ósea. Y si no se van a la médula ósea, se transforman en linfocitos B de memoria, que van a circular en la sangre. Que van a circular en la sangre. ¿Ya? Estamos claros hasta acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá tenemos un gráfico. Vean ustedes, ¿no? Acá tenemos, fíjate tú, acá tenemos la célula B folicular, ¿no? Con ayuda de la célula T, ¿no? La célula B, hay una expansión clonal y hay luego una activación a plasmocito, en este caso de vida corta, ¿no? Que produce IgM, ¿de acuerdo? A nivel del ganglio linfático, ¿no? Fíjate tú cómo se da el, el reconocimiento ligado entre la célula T y la célula B, se produce la expansión clonal de la célula B, hay una selección de la afinidad por el antígeno, ¿ok? Y puede originar a una célula plasmática de vida más larga o transformarse en una célula de memoria, ¿no? Puede tener dos, entonces, como dice acá, el centrocito, que es el que sale del ganglio linfático, puede transformarse en plasmocito productor de IgG o en linfocito B de memoria, ¿no? Que tenemos aquí. Y no solamente IgG, también puede ser IgA o IgE. ¿Ya? Okay. Pero estos son plasmocitos de vida larga. En cambio, los que producen IgM son los plasmocitos de vida corta, que más o menos su tiempo de vida es una semana, 2 semanas aproximadamente. Y de ahí a la IgM desaparece. Y lo que va a perdurar por mucho más tiempo ya va a ser la IgG. La IgG. ¿Okay? Acá tenemos otro ejemplo. Miren cómo la diferenciación. Acá tenemos un linfocito B, ¿no? Con su BCR y su molécula de clase 2, que puede seguir dos caminos, ¿no? O activarse, transformarse en plasmocito, lo cual ocurre a nivel de los tejidos linfáticos secundarios, en ganglios linfáticos o en la médula ósea.
y este plasmocito produce anticuerpos, pero ya no tiene moléculas de clase 2, por lo cual ya no puede presentar antígenos. O si no, el otro camino es transformarse en célula B de memoria. Y la célula B de memoria sí sigue teniendo, ¿no? En su superficie moléculas de clase 2, con lo cual puede seguir presentando antígenos. ¿De acuerdo? Estos se encuentran circulando en la sangre o en los tejidos linfáticos secundarios. ¿No? Entonces, la función importantísima de los linfocitos B es producir anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Que son glucoproteínas de tipo gamma globulinas, ¿no? Pueden encontrarse en la sangre o en fluidos corporales, ¿no? Estos anticuerpos o inmunoglobulinas van a unirse y van a tener su efecto biológico cuando se unan a antígenos. Y se les puede evidenciar, ¿no?, mediante una electroforesis. Una electroforesis es una separación de las proteínas plasmáticas, ¿no?, en sus 4 componentes, ¿no? Albúmina, alfa globulinas, beta globulinas y gamma globulinas. Entonces los anticuerpos estarían básicamente aquí, en la zona de las gamma globulinas. ¿Ya? Tenemos aquí, miren ustedes, las proteínas séricas cómo se separan, ¿no? Se puede hacer un experimento en el cual, por ejemplo, yo estimulo a un organismo con un antígeno. Antes de la estimulación hay un nivel de gamma globulina y después de la estimulación con antigénica se produce una elevación en la producción de gamma globulinas o anticuerpos, ¿no? Esto siempre se va a cumplir como reacción frente al ingreso de algún antígeno, ¿no? Los anticuerpos o inmunoglobulinas estructuralmente constan de 4 cadenas, 2 cadenas grandes o pesadas y 2 cadenas pequeñas o ligeras, ¿no? Cadena H, ¿no? Las cadenas pesadas, la cadena H, y las cadenas ligeras, las cadenas L, ¿de acuerdo? Además tienen una fracción variable, FAB, y una fracción constante, FC, ¿de acuerdo? Las cadenas están unidas entre sí mediante puentes disulfuros y además enlaces no covalentes. ¿Ya? Siempre hay 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. Se estudian los anticuerpos, ok, se puede romper los puentes de disulfuro para separar las cadenas mediante sustancias como el mercaptoetanol o la papaína, por ejemplo. Hay anticuerpos de alto peso molecular y de bajo peso molecular, ¿no? Las cadenas pesadas, hay diferentes cadenas pesadas presentes, por ejemplo, la gamma en la IgG, la mu en la IgM, la alfa en la IgA, etcétera, ¿no? Hay cinco clases de cadenas, igual número que de inmunoglobulinas. Por ejemplo, acá en la IgG hay cadenas gamma, en la IgD cadenas, acá lo tenemos, cadenas delta, ¿no es cierto? En la IgA cadenas alfa, en la M cadena mu, ¿ok? Y en la IgE cadena epsilon, ¿ya? Que son las cadenas pesadas, las cadenas pesadas. Entonces tenemos 5 tipos de anticuerpos. Las IgM son las que primero se producen cuando ingresa un antígeno, ¿no? La IgG se genera después de las IgM y como son livianas, son pequeñas, pueden atravesar la placenta y estas son las que pasan al feto por parte de la madre, ¿de acuerdo? Además, su presencia indica que es un proceso antiguo. Si en un proceso predominan las IgM, quiere decir que es un proceso agudo, pero si predominan las IgG, significa que es una infección antigua, una infección crónica. Tenemos también la IgA, que es secretora, ¿no? Aparece después de la IgM. Es secretora porque se encuentra en la saliva, en el moco, en la leche, en secreciones, también en mucosas. La IgD es poco estudiada, ¿no? Ok, no,
no se conoce al detalle su función. Y las IgE, que tienen una alta afinidad, también se ve que básicamente se van a producir cuando hay problemas parasitarios, sobre todo en el caso de infecciones por helmintos. Por helmintos. Ya tenemos los anticuerpos. La IgG, la IgE y la IgD son monómeros, la IgA es un dímero y la IgM es un pentámero. Es un pentámero, es la de mayor peso molecular. ¿No? Hay subclases también. Dentro de las IgG hay IgG 1, 2, 3 y 4. Dentro de la IgA hay IgA 1, IgA 2. ¿No? ¿Okay? Bueno, podemos romper las cadenas, ¿no? Las cadenas pesadas y ligeras las podemos romper mediante el uso de enzimas como la papaína, como la tripsina, la pepsina, etc. Bueno, cuando un anticuerpo se une a un antígeno, entonces lo sensibiliza, ¿no? ¿Ok? Lo sensibiliza, lo opsoniza, en otras palabras. Y eso promueve la fagocitosis por parte de macrófagos o de células natural killer, ¿no? ¿No? Ahí está, anticuerpo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, la IgG básicamente realiza, estimula la fagocitosis, neutraliza toxinas. La IgA es inmunoglobulina secretora, se encuentra en secreciones. La IgM, ya dijimos, es la primera inmunoglobulina que se produce en la respuesta inmuniprimaria. ¿Okay? La IgD no se conoce bien su función. Y la IgE tiene la propiedad de unirse a receptores que están en mastocitos, células cebadas y basófilos, y eso promueve la liberación de histamina, serotonina. Por lo tanto, es el responsable de los síntomas que se dan en enfermedades alérgicas, como el asma, por ejemplo. ¿No? Y también en infecciones parasitarias se incrementa bastante la producción de esta IgE. Entonces, en resumen, los anticuerpos neutralizan toxinas, ¿no? Aglutinan o agregan bacterias, hongos, levaduras, virus o parásitos. Y esa aglutinación favorece la fagocitosis por parte de macrófagos, por ejemplo. Opsoniza a los antígenos, de esta manera los prepara para que este antígeno pueda ser fagocitado. Activa complemento. Acuérdense ustedes que habían tres vías de la activación del complemento, ¿no? La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. En el caso de la unión antígeno-anticuerpo, eso activa la vía clásica, ¿no? La vía clásica del complemento. ¿Okay? Bueno, eso es en cuanto a los linfocitos B2, ¿no? A los linfocitos B2, que son los más abundantes, ¿no? De ahí tenemos los linfocitos B1, ¿no? Los linfocitos B1, que son las primeras células que aparecen de la inmunidad adaptativa en el desarrollo embrionario y en el hígado fetal, donde se producen en gran cantidad. Pero ya en la etapa adulta constituyen una pequeña porción de los linfocitos B. ¿Y dónde los vamos a encontrar más que todos? En las cavidades, cavidades peritoneal, pleural, ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Se renuevan, se autorrenuevan localmente, es decir, se pueden expandir sin necesidad de reconocer antígenos, como el linfocito B2 que necesitaba unirse al antígeno para después expandirse. En este caso no, se autorrenuevan localmente. ¿Ok? Poseen también un patrón de migración propio, recirculan entre la linfa, las cavidades corporales y la sangre.
¿Para qué sirven? ¿No? Los linfocitos B1 básicamente producen anticuerpos, pero dirigidos contra antígenos bacterianos no proteicos. ¿No? En cambio, los linfocitos B2, los clásicos, son aquellos que producen anticuerpos contra antígenos proteicos. Y los B1 contra antígenos bacterianos no proteicos, como por ejemplo polisacáridos o lipopolisacáridos. ¿No? Entonces, en este caso, estos antígenos son reconocidos por el BCR del linfocito B1, este se activa sin necesidad de que exista el reconocimiento ligado. No, no necesitan, los linfocitos B1 no necesitan al linfocito T helper folicular, nada, solitos nomás se activan. ¿Ya? Entonces, y producen inclusive IgM sin aparente exposición a antígenos. ¿No? Esos anticuerpos se llaman anticuerpos naturales. Aquellas inmunoglobulinas que se producen sin la necesidad de que esté presente un antígeno, se llaman anticuerpos naturales. ¿No? Por ejemplo, los antígenos de los grupos sanguíneos, ¿no? El antígeno A, antígeno B, por ejemplo, son antígenos naturales que promueven la aparición de anticuerpos naturales, como el anti-A, el anti-B. Esos anticuerpos naturales porque se producen sin un estímulo previo, como sí ocurre, por ejemplo, con los anticuerpos anti-RH, que eso sí requieren un estímulo previo, ¿no? Y finalmente, dijimos que habían tres tipos de linfocitos B, ¿se acuerdan? Linfocito B2, que son los más numerosos, que actúan produciendo anticuerpos contra antígenos proteicos. El linfocito B1, ¿no? Que más que todo produce anticuerpos contra antígenos tipo lipídico o glucolipídico y no requieren la colaboración de linfocitos T para activarse o proliferar. Y en tercer lugar tenemos los linfocitos B de la zona marginal del vaso, ¿no? Estos linfocitos B de la zona marginal del vaso son linfocitos que están especializados en producir grandes cantidades de IgM, ¿no? Específicas, sobre todo en los primeros 3 a 4 días luego de la estimulación antigénica, ¿no? ¿Ok? Son los primeritos en producir inmunoglobulina M. Y son los primeros en entrar en contacto con los antígenos que circulan en la sangre. ¿No? Una vez que reconocen al antígeno, el linfocito de la zona marginal se activa y se diferencia a plasmablasto. ¿No? Se diferencia a plasmablasto y prolifera, formando focos de células plasmáticas que van a comenzar a producir gran cantidad de IgM. Entonces, esta producción de anticuerpos se da sin necesidad de una segunda señal por parte del linfocito T helper folicular, solamente la unión del antígeno con el linfocito B y punto. Y responden muy bien a antígenos de tipo polisacáridos, ¿no? De bacterias encapsuladas. Básicamente contra ellos que funciona más que todo estos linfocitos B de la zona marginal del vaso, ¿no? Antígenos polisacáridos en bacterias que tengan cápsula. ¿Qué más? El complemento, ¿se acuerdan? Les dije, el complemento también desempeña un papel crucial en la activación de estos linfocitos B de la zona marginal del vaso, ya que estos necesitan de estos compuestos para diferenciarse a plasmocitos. Entonces el complemento viene y básicamente activa estos linfocitos B para que puedan ser diferenciados a plasmocitos. Existe una inmunodeficiencia en niños menores, niños de 2 años, pequeños, donde estos niños con esta inmunodeficiencia son incapaces de montar una respuesta contra estas bacterias encapsuladas, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque sus linfocitos B de la zona marginal del vaso son inmaduros, no terminan de madurar. Entonces son incapaces de generar esta respuesta. Por lo tanto, estos niños tienen problemas, sobre todo con bacterias encapsuladas, ¿no?
tipo neumococo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal del vaso son cruciales, ¿no? Por representar una primera línea de defensa contra las bacterias, ya que pueden responder al ingreso de patógenos y producir anticuerpos, como hemos visto, sin requerir la activación previa de los linfocitos T, como sí lo requiere el linfocito B2, ¿no? Eso sí, requiere la activación del linfocito T. Pero el linfocito B1 o linfocito de la zona marginal del vaso no requiere activación previa del linfocito T. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Kevin, a ver, hay una pregunta. Quiero solicitar, Doctor, bueno, primero, ¿podría explicar un poquito más sobre la expansión clonal, específicamente el proceso? ya, expansión clonal. Muy bien. Vamos a verlo eso mejor en el linfocito T, ¿no? El linfocito T. Ok. Ya, para que haya una expansión clonal, ¿no? Primero tiene que haber una activación. O sea, no hay expansión clonal sin activación. Una vez que se activa, recién el linfocito T o el linfocito B, como sería el caso del B2, comienzan a producir interleuquinas. Si es linfocito T, interleuquina 2. Si es linfocito B, interleuquina 4. Se autoestimula con esa. El linfocito T solito produce la interleuquina 2 y solito se estimula para proliferar. O sea, básicamente la expansión clonal es una proliferación en cantidad, en número de células. Luego hay un pico, obviamente, de esa expansión clonal, pero luego ya se estabiliza. O sea, la expansión clonal tampoco no es indefinida, se da en un momento. Se da en un momento. ¿Y cuándo se frena la expansión clonal? Porque tampoco, o sea, claro, va a haber un aumento, pero ese aumento luego tiene que bajar. Esa expansión clonal se frena cuando ya se deja, el antígeno ya no está presente. Mientras el antígeno esté presente a nivel del ganglio linfático, entonces va a continuar la expansión clonal. Pero si ya no está presente el antígeno, ya fue fagocitado, ya fue eliminado, ya no está presente el antígeno, entonces ese es el principal inhibidor para que ya no continúe la expansión clonal. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? La expansión clonal, entonces, es un proceso de replicación acelerada de células, tanto el linfocito T, el linfocito B, por citoquinas. Está mediada por citoquinas que se autoproducen y autoestimulan las mismas células, básicamente interleuquina 2. ¿Ya? ¿Ok? Luego de la expansión clonal va a haber una diferenciación, ¿no? De estas células hay un grupo que irán a células efectoras, otro grupo va a ir a células de memoria. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Toda esta expansión clonal ocurre a nivel de los órganos linfoides. ¿Ya? ¿No? ¿Ok? Básicamente en ganglio linfático. ¿Está claro? Sí, doctor, mucho más claro. Gracias. Ok. ¿Tenemos por ahí alguna otra pregunta, consulta? Bueno, Kevin, ya no hay más preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, Kevin, de esta manera, ¿no? Ya hemos terminado con la clase. Nos faltaba ver la inmunidad adaptativa. Entonces, hemos terminado ya, de acuerdo al syllabus, lo que nos pedía: concepto de inmunidad, clasificación de la inmunidad, inmunidad innata, ¿no? Inmunidad innata, mecanismos, inmunidad adaptativa, inmunidad celular, inmunidad humoral, anticuerpos. Eso es lo que nos pedía el syllabus.
¿ya? Entonces hemos completado, Kevin, de esta manera, lo que el Silabus nos había pedido, ¿ya? Entonces, jóvenes, no se olviden, la próxima semana, ya retornamos a nuestras clases presenciales. Bueno, la universidad esta semana no va a haber clases, no va a haber clases presenciales por el tema del paro, ¿no? Pero ya la próxima semana empezamos ya nuevamente las clases de tipo presencial. El día martes sería el examen, ya, ese día, el día martes, vamos a tomar la hora podemos, Kevin, el día martes hacer la teoría, la podemos hacer virtual para que en la hora de la teoría podamos tomar el examen con tranquilidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Ya yo les voy a comunicar el lugar donde va a ser el examen. Ya tomaríamos el martes el examen a las 2 de la tarde. ¿Ya? A las 2 de la tarde tomaríamos el examen. Termina el examen de endocrino y de hemato. Y luego ya pasarían, después del examen pasarían a su práctica, a eso de las 3:30 más o menos estaría empezando la práctica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, ya nos ponemos de acuerdo bien en el transcurso de la semana, Kevin. ¿Ya? Y Alejandro también. ¿Ya? Sí, doctor. Está bien. De acuerdo, listo. Muy bien, Alejandro. Ok, entonces, nos quedamos aquí y ya nos estamos viendo entonces la próxima semana, el día martes, ya en el examen. ¿Ok? Estudien bastante, jóvenes, ya, y ya nos estamos viendo. Cualquier cosita con los delegados, siempre estamos en comunicación, ¿ya, jóvenes? Muy bien, buenas noches, cuídense. Chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Buenas noches. Chao, chao.